pero era más como en cuanto a su funcionalidad, por ejemplo, para causar adherencia, para que las mezclas fueran más espesas. Trabajé mucho con hidrocoloides, lo que viene siendo la carragenina, goma xantana y pues este tipo de matrices en los alimentos. Y después en ese mismo trabajo me movieron al área de innovación, entonces estaba yo encargada del departamento de desarrollo de nuevos productos porque es un área que me gusta muchísimo. Trabajé mucho con economía circular y de repente un día mi jefe, que sabía que yo me emocionaba mucho cuando me traía proyectos nuevos, me dijo: Victoria, te tengo una sorpresa, te dejé una sorpresa en tu escritorio. Entonces yo llegué a mi escritorio y de repente me topé una botella que estaba etiquetada con CBD. Claro que pues al vivir en Holanda yo estaba un poco familiarizada pues con la marihuana, con el CBD, con algunos cannabinoides, pero la verdad es que me emocioné muchísimo pues de empezar a trabajar con un compuesto pues que era el boom, porque a mí me gusta mucho como los nuevos productos. Entonces pues era como mi reto, el CBD estaba en mi escritorio. A partir de ahí pues empecé a investigar, me tocó desarrollar algunos productos que a lo mejor en un ratito les mencionaré. Y bueno, por cuestiones de la pandemia regresé a México. Siempre había querido emprender, traía varias ideas y bueno, aprovechando que el CBD ahorita está muy de moda, que tenía un poquito de experiencia ya, pues me empecé a adentrar en el tema y a emprender en el desarrollo de productos, específicamente en el área de cosmética, por cuestiones también legales que vamos a platicar más adelante, pero también realicé algunas pruebas con algunos alimentos y bueno, heme aquí el día de hoy. Entonces, voy a, ay, perdón. Voy a empezar primero con una breve descripción de lo que son los nutracéuticos. Probablemente ya están familiarizados con el tema. Es un concepto relativamente nuevo que se estableció hace apenas unos cuantos años, en 1989, por el doctor Stephen de Feliz. Y él lo definió como un alimento o la parte de un alimento que proporciona beneficios médicos o para la salud, incluyendo la prevención y o el tratamiento de enfermedades. Es una fusión entre la nutrición y lo farmacéutico, porque pues es un alimento, pero que además de que te nutre, te da como un efecto terapéutico o para la salud extra. Y solamente sí les voy a pedir que si voy muy rápido, sí me pueden decir, porque a veces me emociono, entonces no me doy cuenta que estoy hablando muy rápido. Bueno, como ya se los comenté, los nutracéuticos son productos de origen natural que tienen propiedades biológicas activas, beneficiosos para la salud y con capacidad de prevenir pues algunas enfermedades. Cuando hablamos de nutracéuticos estamos hablando de una categoría muy amplia de productos, pero en general deben de cumplir con los siguientes criterios. El primero de ellos es que sean de origen natural. Los nutracéuticos son aislados, purificados por métodos que no son desnaturalizantes para que no afecten la capacidad activa de la molécula y no tienen que tener ningún tipo de manipulación química. Otra de las características que comparten es que deben poseer beneficios para la salud, deben mejorar una o más funciones fisiológicas y pues por lo general tienen una acción preventiva o curativa. Otra característica es que pues se les tienen que hacer cierto tipo de análisis para que sean estables. Por ejemplo, hay muchos nutracéuticos o son muy populares los antioxidantes, pero pues bueno, como sabemos los antioxidantes al estar en contacto con el oxígeno, pues pierden esa estabilidad, se comienzan a oxidar. Entonces pues precisamente se deben llevar a cabo pruebas pues para ponerlos en la matriz adecuada o a lo mejor darles el empaque, por ejemplo los que son empaques ámbar. También se les hacen muchos análisis químicos y toxicológicos. Otra característica es que se les deben hacer estudios de sus propiedades bioactivas y estos estudios deben ser replicables tanto en animales como en humanos y pues normalmente se encuentran en una matriz no alimenticia o los podemos encontrar como píldoras, como cápsulas o como polvos. Bueno, los nutracéuticos son compuestos que se extraen, que se aíslan de su matriz de alimentos, pero bueno, también los nutracéuticos los encontramos en la vida diaria y cuando los nutracéuticos están presentes, pues los conocemos como alimentos funcionales. Entonces, pues nosotros estamos en contacto con alimentos funcionales todos los días. Eh, por ejemplo, tenemos los esteroles,
que son moléculas que nos ayudan a prevenir el riesgo cardiovascular y los podemos encontrar, por ejemplo, en las alubias, en algunos aceites y pues también si los aíslan de sus matrices alimenticias, pues los encontramos en forma de cápsulas. Otro nutracéutico con el que tenemos contacto todos los días son las fibras solubles, que pues las podemos encontrar, por ejemplo, en las avenas, incluso en las cáscaras de algunas frutas, también en algunas leguminosas, nos facilitan la digestión y por ejemplo, en el mercado una de las más populares o las que están creciendo popularidad es el psyllium. Otro de los compuestos son los compuestos fenólicos, de hecho son los encargados de darle el color a todos los frutos rojos, las zarzamoras, las moras, las fresas, y pues dentro de este grupo se encuentran los flavonoides, las antocianinas, el resveratrol, que es muy popular por ahí en el vino, los carotenoides, y pues también cuando los aíslan, por ejemplo, en mercados extranjeros es a veces muy común encontrarlos en las gomitas. Probablemente también todos hemos oído hablar del ácido fólico, que es muy popular para el embarazo durante el primer trimestre, para reducir la aparición de defectos en el tubo neural del feto, y pues lo podemos encontrar, por ejemplo, en las espinacas, en algunos cítricos, en todas las vegetales de hojas verdes. Los ácidos grasos, que también fue su boom hace muchos años, como los omegas, como el EPA, el DHA, que encontramos pues en productos muy grasosos, aceites vegetales no refinados, en el aguacate. Y el último grupo, pero no solamente son esos, pero el último que traigo aquí para presentar son los prebióticos y los probióticos, que pues sirven para mantener un balance de nuestra flora intestinal. El primero es alimento, el segundo trae pues los microorganismos como tal, y lo podemos encontrar en el yogurt. Bueno, en los últimos años cada vez es más común pues sí, escuchar, por ejemplo, los términos superfoods, alimentos funcionales, nutracéuticos, suplementos alimenticios, pues las personas por el ritmo de vida que llevamos, por las radiaciones y todos los factores externos a los que estamos expuestos, pues cada vez luego hay como más enfermedades degenerativas. Entonces, pues en busca de mantenernos todos un poco más sanos, pues tratamos como unas alternativas, por llamarlo de alguna manera, a la medicina, y es aquí donde surge el cannabis, que es el tema que nos vamos a enfocar hoy, porque pues ahorita es muy popular en el mercado, se han sacado muchísimos productos y pues que prometen mil beneficios, entonces vamos a profundizar un poquito ahí. Bueno, el cannabis, como ya todos lo conocemos o como comúnmente se le conoce, es el cannabis sativa, también se le conoce como cáñamo o como marihuana. Ay, perdón, como marihuana. Es un género de 3 especies que pertenecen a la familia de la Cannabaceae. Está el género Sativa, el género Indica, los Ruderalis. Obviamente, pues la planta es de la misma familia, pero todas tienen sus variaciones, se crecen de manera diferente. La anatomía, la fisiología de la planta, pues es diferente en todas ellas. Y lo más importante es que sus componentes activos, los llamados cannabinoides, los terpenos, varían dependiendo de una especie a otra. Entonces, pues esa es la importancia de los diferentes tipos de cepas. Y bueno, es una planta que se ha utilizado desde hace muchísimos años por distintas culturas. Su origen es en el Himalaya, en Mongolia, y pues la han utilizado desde civilizaciones muy antiguas. Y uno de los usos que se le ha dado es la medicina, que es el que ahorita se está poniendo de moda, por llamarlo de alguna manera. Es una planta que posee distintos principios activos y es por eso que tiene posiblemente un potencial como nutracéutico. Bueno, voy a mencionar superficialmente un poco los números para ponernos un poco en perspectiva y ver por qué podría llegar a ser un mercado, por qué podría llegar a ser el nutracéutico del futuro. Si analizamos un poquito los números, el valor actual del mercado del cannabis a nivel global en el 2019 alcanzó los 17.5 billones de dólares y tan solo en México fue de 18 millones de dólares.
y hay proyecciones que para el 2023 el mercado tan solo en México alcance los 258 millones de dólares. Si nos vamos unos años más hacia el futuro, se esperan miles de millones de dólares, así que su mercado es grandísimo. Claro que para que todo esto pase, pues necesita haber una serie de requisitos que vamos a mencionar un poquito más adelante. México se proyecta para ser uno de los países que va a despegar más la industria del cannabis, y esto se debe principalmente a dos razones. La primera de ellas es lo que le llaman el triple W, que es Weather, Workers y Water, que México tiene tanto el clima, los trabajadores y el agua necesaria para crecer la planta. Y la segunda característica es que el 80% de las tierras agrícolas del país están aptas para la producción del cannabis. Entonces, pues bueno, tenemos lo ideal para que se dé la planta. Retomando un poquito el uso del cannabis, como lo comentábamos, que ha sido utilizado desde hace muchísimos años, y lo bonito de esta planta es que todas las partes se pueden aprovechar. Por ejemplo, los tallos se han utilizado para hacer fibras textiles hace muchísimos años. De hecho, era como la principal fibra textil, pero bueno, cuando descubrieron esto de que era una molécula psicoactiva, entonces como que todo el mundo la empezó a satanizar y pues la dejaron de utilizar muchísimo, pero de hecho tanto en cuestión de rendimiento como en dureza y en calidad, es muchísimo mejor que el algodón y creo que cualquier otra fibra. También se llegó a hacer papel, se utilizó para composta, para hacer sogas, para material de construcción, que también ahorita es algo que se está analizando. La raíz se utilizó para hacer composta, para hacer extractos medicinales, porque tiene una propiedad que puede ayudar, por ejemplo, para tratar piquetes de abeja. Las semillas se utilizan para hacer aceite, suplementos, incluso pinturas, combustible, harinas, y finalmente las hojas, que a lo mejor ahorita son la parte más interesante, las hojas, las flores, además de que tiene usos para composta y usos agrícolas, es de donde se obtienen las moléculas que se utilizan de manera recreativa y terapéutica. Bueno, centrándonos un poquito más en la parte de los alimentos, hay tres principales derivados del cannabis. El primero de ellos es el aceite de cáñamo, el cual se obtiene por el prensado en frío de las semillas. Es considerado uno de los aceites más nutritivos de todos. Se le han atribuido una variedad de usos medicinales, nutricionales y cosméticos. Es muy rico en omega 3, omega 6 y clorofila. Incluso se han hecho algunos estudios y se ha demostrado que es más efectivo que el famoso aceite de pescado que utilizan por los omegas. Y bueno, también se le atribuyen beneficios a nivel cardiovascular por los ácidos grasos poliinsaturados que contiene. El segundo son las semillas de cáñamo, que es considerado un alimento funcional, bueno, al igual que el aceite, lo podríamos decir. Es muy rica en polifenoles, contiene muchísimos aminoácidos, una gran cantidad de vitamina E, lo que le confiere un gran poder antioxidante. También tiene propiedades antiinflamatorias. Lo bonito de esta semilla, que es de muy fácil digestión, y su perfil nutricional, la verdad es que está muy, muy completo. Por ejemplo, si la comparamos con el tofu, si la comparamos con el huevo, con la leche, tiene muchísima más proteína, es 33% de proteína. También tiene muchas grasas, pero son grasas buenas. Y bueno, pues ayuda también a proteger las células y los tejidos contra el envejecimiento, precisamente por la cuestión de los antioxidantes que, bueno, liberan electrones para neutralizar los radicales libres. Y por último, y el que nos vamos a centrar un poquito más, es el aceite de CBD, el cual es un concentrado de cannabis. Actualmente la ley considera a los aceites de CBD como un suplemento nutricional. Sin embargo, pues cada vez se van haciendo más investigaciones, se les van atribuyendo más propiedades que van revelando un poco el potencial terapéutico, por lo que en un futuro podría dar el salto de un suplemento nutricional a una molécula más terapéutica y utilizar de forma más activa en la medicina. Entonces, como lo podemos ver, los primeros dos compuestos son superalimentos, alimentos funcionales, mientras que el otro entraría más dentro de la categoría de un nutracéutico. Bueno, hablando un poquito más acerca de los cannabinoides son compuestos orgánicos que pertenecen al grupo de los terpenofenoles. Esto quiere decir que comparten características tanto con los terpenos como con los fenoles, y activan los receptores cannabinoides del organismo humano. Hay tres tipos de cannabinoides: los endocannabinoides,
su nombre lo dice, endo es porque están dentro de nosotros. No son exclusivos de los humanos, se encuentran también en otros mamíferos, incluso se han encontrado en peces, en algunos anfibios y en otros animales. Están los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que vienen de las plantas, y también están los cannabinoides sintéticos, que se comercializan como alternativas legales e inocuas, pero la realidad es que presentan riesgos porque tienen mayor afinidad con los receptores, entonces pueden afectar del cerebro con muchísima más potencia que estos compuestos, pero pues la gente desconoce eso. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a centrar superficialmente en los endocannabinoides, pero más en los fitocannabinoides. Bueno, ¿qué son los endocannabinoides? Como ya lo comenté, son los cannabinoides que produce el cuerpo, son los responsables o son las moléculas que interactúan con el sistema endocannabinoide y ayudan a apoyar la homeostasis fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayudan a mantener en equilibrio el cuerpo. El endocannabinoide más conocido es la anandamida, también se le conoce como la molécula maravilla, es una sustancia que producimos de manera natural en nuestro cuerpo y suele mejorar el humor cuando se fija los neurotransmisores. De hecho, el chocolate también contiene este mismo cannabinoide, en este caso ya no sería endo porque no es de nosotros, pero por eso se le atribuyen propiedades de que te hace sentir feliz y es precisamente por eso, porque contiene el mismo cannabinoide que nuestro cuerpo también produce y es el que nos ayuda a sentirnos bien, pero además de eso tiene otras funciones como regular el dolor, el apetito, el placer. ¿Sí? Eh, exi- ¿Perdón? ¿Qué con su hueso? ¿Perdón? No, disculpa. Ah, ok. Existen también otros endocannabinoides, como la noladina, como la virodamina, pero son menos populares, por llamarlo de alguna manera, que la anandamida. E incluso con este, aunque se ha estudiado, hay muchísimas cosas más que falta conocer al 100% cómo funcionan. Bueno, si nos cambiamos a los fitocannabinoides, estos son los cannabinoides que se sintetizan en las plantas, se asemejan a los endocannabinoides y son capaces de interactuar con nuestro sistema. Principalmente provienen de la planta del cannabis, pero también los podemos encontrar en otras plantas, por ejemplo, como el cacao que ya mencioné, en la pimienta negra, en otra planta que se llama siempre viva, la planta de los dientes, el árbol del té, y bueno, algunas otras especies. Los cannabinoides más populares o de los que se conoce más, los fitocannabinoides, son el CBD y el THC. El THC, pues más por sus efectos recreativos, sus usos recreativos, mientras que el CBD por su potencial terapéutico, pero no son los únicos. Existen otros cannabinoides como el CBG, el CBC, el CBDB, CBDA y entre otros. Eh, bueno, adentrándonos un poquito más al sistema endocannabinoide, eh, como ya lo comentaba, que nos ayuda a mantener el equilibrio del cuerpo. Es una red de receptores que nos ayuda a regular los procesos fisiológicos importantes y afecta a moduladores como el dolor, el apetito, sueño, memoria, eh, la temperatura corporal, también los estados de ánimo y muchísimos otros. El sistema endocannabinoide consta de dos receptores, el receptor CB1, el cual se encuentra principalmente en el cerebro y en el sistema nervioso central, mientras que el CB2 se encuentra principalmente en el sistema nervioso periférico y especialmente en las células que se asocian al sistema inmune. El sistema de cannabinoides y los receptores se le conoce como una llave cerradura porque encajan perfecto con los receptores del cuerpo y los logran activar. Por ejemplo, el THC interactúa con los receptores CB1, al igual que la anandamida, con la diferencia que, bueno, nuestro cuerpo posee enzimas especiales, entonces degradan muy rápido la anandamida, por eso su efecto es muy corto, mientras que el THC no tenemos esas enzimas que lo degradan, entonces por eso su efecto es más prolongado. Y bueno, la anandamida te ayuda como a sentirte más pues relajada, más contenta, mientras que el CBD podría alterar un poco, pero realmente encajan con el mismo receptor.
el CBD no tiene puede interactuar tanto con el receptor CB1 como con el receptor CB2, pero no tiene tanta afinidad, por ejemplo, como el THC, pero tiene otros mecanismos indirectos para actuar con todo el cuerpo y es por eso que tiene muchos efectos terapéuticos. Sin embargo, al momento los mecanismos específicos por el cual el CBD actúa, pues todavía no se conocen a la perfección. Bueno, hablando un poquito más de receptores y de dónde se ubican, o porque es que al CBD ahorita vamos a ver que se le atribuyen muchísimos beneficios, y bueno, esto es porque los receptores están localizados a lo largo de todo el cuerpo. Por ejemplo, los receptores del CB1 los podemos encontrar en el cerebro, en el sistema vascular, en los pulmones, órganos reproductores, en los músculos. Los receptores del CBD2, perdón, por otra parte se encuentran en el colon, en el sistema inmune, en el vaso, y hay ciertos órganos, ciertos sistemas que tienen ambos receptores, como es el hígado, como es el páncreas y como son los huesos. Bueno, ya que hablamos de los receptores, ahora sí vamos a entrar un poquito más a qué es el CBD. El CBD, conocido como cannabidiol, es uno de los 113 cannabinoides presentes en la planta de la marihuana y bueno, los que más que van a salir. Es un compuesto, como ya lo mencioné, que actúa en el sistema nervioso central, pero no tiene los efectos psicoactivos del THC. Y es el cannabinoide al que al momento se le reconocen, se le atribuyen más efectos, beneficios y terapéuticos para el tratamiento de algunos síntomas y diversas enfermedades. Eh, Hay diferentes tipos de CBD y a veces la gente no está al tanto de esto. Cada vez es más común encontrar este producto en el mercado, sin embargo, no siempre especifican qué tipo de CBD es el que te están vendiendo o el que usan para ciertos productos. Y creo que es un punto importante, creo que es importante saber qué CBD estás comprando porque dependiendo de eso, tiene diferentes acciones terapéuticas. Por ejemplo, el primero es el CBD aislado, que únicamente contiene la molécula de CBD. De todos los CBDs que hay, bueno, de los tres, es el más caro porque pues su proceso para purificarlo es muchísimo más caro, entonces es el de un costo más elevado, pero de igual manera es el que puede circular con mayor facilidad, por llamarlo de alguna manera, porque, por ejemplo, muchos países únicamente te permiten la venta de CBD que sea 0% THC. Entonces, este CBD eh, al únicamente tener CBD, pues no tiene este problema. También tenemos el CBD de amplio espectro y este CBD, además de contener CBD, tiene otros cannabinoides como el CBN, como el CBC, como el CBG, flavonoides y terpenos. Y finalmente tenemos el CBD de espectro completo, que además de los cannabinoides antes mencionados, contiene THC. El hecho de que el CBD sea de amplio espectro, espectro completo o aislado, no quiere decir, no está directamente ligado con la calidad de CBD, únicamente te dice lo que contiene. Por ejemplo, si vamos a una etiqueta de alimentos, a lo mejor podemos tener 2 barritas energéticas y una tiene 2 ingredientes y la otra puede tener 6. Entonces no quiere decir que una sea de mayor calidad que la otra, ¿no? Porque tenga más ingredientes, simplemente es la calidad de los ingredientes que utilices y pues las calorías, ¿no? O sea, a lo mejor una contiene chocolates y el otro no, entonces lo mismo pasa con el CBD, dependiendo de lo que tú quieras, a lo mejor si buscas más como tratar un dolor, te conviene más buscar algo que tenga un espectro completo, pero si únicamente tienes ansiedad, pues a lo mejor el CBD aislado, ahí depende de los usos que tú le quieras dar, pero pues siempre es importante informarse, saber qué estás comprando, saber qué estás consumiendo, pues para darle un uso adecuado. Eh, en cuanto a las formas de consumir el CBD, pues hay 4 principales formas. La primera es la forma oral. Aquí es donde podrían entrar algunos nutracéuticos, suplementos alimenticios, hay tinturas, hay cápsulas y también aquí entran todos los productos pues de alimentos como las gomitas, cuestiones de repostería, snacks y bueno, vamos a lo mejor a platicar un poquito más adelante. También está el aceite sublingual, que pues es el que ahorita es un poquito más popular. Están la forma tópica, que incluye todos los aceites, cremas, bálsamos, o sea, todos los productos cosméticos y también algunas pomadas o cuestiones herbales para quitar el dolor, pero de manera tópica. Y finalmente están los inhalables,
donde podríamos englobar las flores, los líquidos, los estos como cigarros electrónicos, vapeadores que les llaman. Entonces, bueno, hay muchísimas maneras de consumirlo. Mencionando pues rápidamente aquí las propiedades terapéuticas que se le han atribuido al CBD, pues las más importantes es su poder antiinflamatorio, su poder analgésico, que tiene la capacidad de funcionar como un neuroprotector, es altamente antioxidante, ejerce una función ansiolítica, antitumoral, antipsicótico en algunos casos, perdón, es anticonvulsionante, inmunomodulador, solo por mencionar algunas de las propiedades que se le han atribuido. Pues yendo un poquito más a detalle, cómo interactúa el CBD en el cuerpo. Por ejemplo, en cuanto a la función inmune e inflamatoria, previene la activación espontánea de la función de las células inmunitarias, te ayuda a prevenir la inflamación e incluso a como prevenir o tratar las enfermedades neurológicas resultantes. En el sistema nervioso central, funciona como un neuroprotector, ayuda a regular la actividad motora, por esto que se une a las neuronas, la plasticidad sináptica y controla ciertos procesos de la memoria. También en el metabolismo, por esto mismo de la homeostasis, ayuda a mantener el equilibrio para controlar la ingesta de alimentos, funciones metabólicas, como almacenar la energía, transporte de nutrientes, la sensibilidad de la insulina, y es por esto que ahorita es atractivo o le están estudiando para tratar la diabetes. Pero bueno, como muchísimos nutracéuticos, a veces hacen los estudios y pues aunque los resultados sean positivos, al final cuando terminan de leer el paper es resultados no concluyentes. Entonces, pues lo mismo pasa ahorita con el CBD. Otra manera en la que interactúa con el cuerpo o un padecimiento que puede aliviar, que está muy presente en nuestra vida diaria, es la ansiedad, y pues esto es porque regula el sistema endocannabinoide y pues reduce los problemas de ansiedad, por ejemplo, lo que ya platicábamos con la anandamida, que también el CBD se une a los mismos receptores y puede activar los mismos mecanismos que activa este cannabinoide que produce nuestro cuerpo. En cuanto a los estudios del CBD, si ustedes entran a Google van a encontrar que hay muchísimos estudios que se han hecho del CBD, estudios clínicos. La mayor parte de los estudios los hacen con CBD sublingual, no está probado con gomitas o cosas tópicas. Y bueno, ahí hablan de cómo los utilizan para tratar ciertas enfermedades y afecciones. Algunas de estas, por mencionar algunas, en la inflamación, la esclerosis múltiple, los dolores, obesidad, esquizofrenia, anorexia, epilepsia, entre muchas otras. Pero igual, o sea, son estudios, no podemos al momento afirmar nada porque todavía se desconocen muchas cosas. Bueno, ya que hablamos un poquito del CBD, ahora quiero brevemente introducir a otra molécula que son los terpenos, porque igual me podría extender y dar muchas clases acerca de esto. Es un tema que además me gusta muchísimo. Y bueno, no sé si algunos lo estén familiarizados, hayan escuchado el término, pero bueno, los terpenos son compuestos orgánicos, aromáticas y volátiles. Están presentes en muchas plantas y de hecho son los responsables del olor que tiene la planta, a veces del sabor e incluso a veces pueden influenciar el color de las plantas. Se les confieren muchas propiedades medicinales y ahorita son relevantes, son importantes en esta plática porque pueden actuar de manera sinérgica con los cannabinoides. ¿Qué quiere decir esto? Que pues pueden potenciar pues los efectos del cannabis para bien. Los terpenos no son exclusivos de la planta del cannabis. De hecho, todos los días nosotros estamos en contacto con terpenos, con cosas que tenemos en la cocina. Los aceites esenciales tienen muchísimos terpenos y bueno, los terpenos están a nuestro alrededor y presentes en nuestra vida más de lo que lo podemos imaginar. Los cannabinoides más relevantes, más importantes o los que se encuentran en mayor concentración en el cannabis son, por ejemplo, el alfa-pineno. Este terpeno tiene como la facilidad de hacernos enfocar por su aroma muy fresco. Se le atribuyen propiedades de auxiliar en la memoria, de ayudar con la inflamación, es antimicrobiano, broncodilatador. Por ejemplo, el eucalipto también tiene un poco de alfapineno, los pinos. Otro de los terpenos interesantes, importantes, es el linalol. Es el mismo terpeno que se encuentra en la planta de la lavanda.
Se le atribuye la relajación, es sedante, antiepiléptico, analgésico, ansiolítico. Otro es el mirceno, que por ejemplo lo podemos encontrar en la copaiba, en los mangos. Es un atenuante corporal, o sea, es como ayuda a relajar mucho los músculos. También es antibiótico, analgésico. Tenemos el beta-cariofileno, este es muy estimulante, es el terpeno que podemos encontrar en la pimienta negra. Se le atribuyen propiedades antidepresivas, antioxidantes, antimicrobianas. Y bueno, el último que voy a mencionar ahorita es el limoneno, como su nombre ya nos lo dice. Tiene notas cítricas, es a lo que huele, está presente en los limones y en algunos otros cítricos, y se le atribuyen propiedades energéticas, nos ayuda a mejorar el humor, es ansiolítico, antidepresivo, nos ayuda a reforzar el sistema inmune. Y pues bueno, o sea, la verdad es que es un tema muy interesante porque, como ya comentamos en el principio, hay 3 variedades de cannabis, pero hay muchísimas cepas. Entonces las cepas son cuando van combinando unas plantas con otras, una especie, y pues el perfil de terpenos de todas estas plantas pues varía. Entonces incluso hay CBDs que venden con perfil de terpeno, o sea, te dicen, bueno, es un CBD energético. Entonces, ¿qué quiere decir que es un CBD que te ayuda más a darte para arriba? Pues quiere decir que fue extraído de una planta que tenía un alto nivel del terpeno limoneno, o por ejemplo, CBD con efecto relajante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo pueden atribuir? No es, y incluso te sabe un poquito a lavanda, te huele un poquito a lavanda, y no quiere decir ni que le hayan añadido un aceite esencial de lavanda, quiere decir que la planta, la cepa, era alta en el terpeno linalol. Entonces, la verdad es que es un tema del que apenas estamos en pañales, todavía se tiene que conocer muchísimo más, pero creo que tiene un gran potencial en la parte terapéutica, y la verdad es que a mí se me hace súper interesante. Bueno, ya que nos familiarizamos un poquito con los compuestos principales, las moléculas bioactivas, ya hablamos un poquito de los cannabinoides, de los terpenos, pues creo que hay otro tema muy importante, y esto es la determinación de la composición y la calidad del CBD. Entonces, bueno, para esto hay diversos métodos analíticos. Por ejemplo, uno de los más importantes es el análisis de cannabinoides, porque pues es lo que todo mundo pregunta, o sea, incluso si quieres exportar, pues es algo que te van a pedir, ¿dónde está tu estudio de análisis de cannabinoides? Estos métodos son cromatografías, tanto de gases como de líquidos, la cromatografía de gases o la cromatografía de líquidos. La de líquidos es un poco más específica porque es capaz de pues sí, encontrar tanto los componentes ácidos como los neutros, mientras que la cromatografía de gases no nos permite encontrar los precursores. Entonces, si queremos hacer un conteo total de cannabinoides, es mucho mejor la cromatografía líquida. También es importante hacer un perfil de los cannabinoides cualitativo y cuantitativo, es decir, que sepamos qué cannabinoides están presentes, además del THC, además del CBD, y en qué cantidades, y pues esto es lo que nos va a dar si es un CBD de amplio espectro o de espectro completo. Otra cuestión importante es el análisis de terpenos, si se le quieren conferir ciertas actividades, pues sí, actividades terapéuticas, o decir, como les acabo de comentar, que es energético, o enfocarlo más hacia un lado o hacia otro. Entonces, pues hacer el análisis de terpenos es muy importante. También se realiza por una cromatografía de gases. Pues bueno, el CBD es de origen vegetal, entonces, pues puede contener algunos microorganismos, algunas bacterias. Entonces un análisis microbiológico, sobre todo si es un producto que vamos a consumir de manera sublingual, pues es muy importante. Digo, no quiere decir que si es tópico no lo sea, pero todavía con mayor énfasis si es un producto que vamos a tomar por vía oral. Pues igual, al ser una planta, muchas veces puede haber metales pesados en el suelo, como arsénico, plomo, el cadmio, el mercurio. Entonces, pues es necesario analizar para ver que pues estos metales pesados, si es que los hay, no sobrepasen el límite permisible. De igual manera, pues si utilizaron pesticidas, pues porque la planta tuvo alguna plaga, alguna enfermedad, pues es importante realizar un análisis para ver si los contiene o no. Y finalmente, pues durante el proceso de extracción, de purificación, se utilizan solventes. Entonces, pues es importante evaluar si hay algunos solventes residuales que pues no tengan que estar ahí. Bueno, ya ahora que cubrimos un poquito, pues sí, las generalidades, por llamarlo de alguna manera, vamos a
hablar de manera muy superficial del estatus del cannabis en México. Bueno, el uso del cannabis medicinal en México fue permitido desde el 2017. Sin embargo, aunque está permitido, no está regulado. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú buscas el CBD es legal en México, te va a decir que el CBD es legal en México. Sin embargo, no hay una ley, no hay un tratado, no hay un documento donde diga cuándo lo puedes vender, dónde lo puedes vender. O sea, no pueden circular muchas veces libremente los productos. En octubre, en 2018, la COFEPRIS ya había realizado un documento, el cual tenía como objetivo la regulación del cannabis con fines médicos y científicos y también su comercialización, exportación e importación. A partir de que este documento fue expedido, se aprobaron varios productos fabricados con aceite de CBD, 38 para ser exactos, y bueno, incluían también materias primas, suplementos, cosméticos y comestibles. Sin embargo, en el 2019 el documento fue revocado. Esto no quiere decir que las empresas hayan dejado de operar, pero muchas de ellas pues ahora cuentan con un amparo. Actualmente, pues hay también otros proyectos respecto al tema. Por ejemplo, uno de ellos es la Ley General para regular y controlar el cannabis. Eh, Sin embargo, está en espera de ser autorizada. Se supone que el año pasado la tenían que aprobar, la han ido posponiendo. Se supone también que en marzo de este año iba a quedar eso listo, pero ahorita dicen que en septiembre. Entonces, pues bueno, también por cuestiones políticas lo van posponiendo y posponiendo. Dentro de las condiciones que se establecían en el documento de la COFEPRIS era que, bueno, el uso del cannabis debía estar relacionado con el cuidado de la salud, o sea, no era permitido que se vendiera con fines recreativos, que los productos comercializados no debían superar el 1% de THC en su composición. Honestamente, eso es algo difícil que pase. Por ejemplo, las cremas o productos cosméticos que utilizan es raro que lleguen a exceder el 1% de concentración de CBD, por ejemplo. Entonces, si estamos ocupando CBD, aunque el CBD tuviera trazas, aunque el CBD fuera de amplio espectro, la verdad está imposible que sobrepasen este 1%. Realmente tendrías que tener un aceite muy, muy concentrado en cannabinoides, que de hecho en México ni siquiera hay, en Estados Unidos sí los hay, pero pues está complicado que no cumplan con esto. Y bueno, las empresas que comercialicen los productos tienen que tener requisitos de control sanitarios, pero bueno, eso aplica para cualquier empresa. Si quieras producir chicles o si quieras producir cosméticos y que no tengan CBD, pues es como un requisito muy básico. En el futuro se espera que se puedan vender productos de THC o de combinación de cannabinoides, siempre y cuando pues tengan las licencias adecuadas. Y pues bueno, solamente repitiendo pues que los derivados no deben sobrepasar la concentración del 1% y que tienen que tener su previo registro y aprobación y pues así pueden circular libremente como cualquier otro producto. Bueno, si nos adentramos un poquito en el mercado mexicano, eh, no solo a partir del documento de la COFEPRIS, creo que unos años antes y sobre todo ahorita, pues cada vez hay más y más productos de CBD en México. Los más populares, tanto en México como en otros lugares, o los que tienen mayor demanda son las gotas sublinguales. Hay con perfiles de terpenos, como ya les comentaba, con diferentes concentraciones de CBD, igual de amplio espectro, espectro completo o CBD aislado. Ahí comercializan tanto marcas mexicanas como otras que son importadas. Por ejemplo, hace tiempo se hizo muy popular una marca que se llama Grateful, que de hecho sí la venden aquí en México, pero es una marca americana. Otros productos que también cada vez se están haciendo más populares, cada vez se ven más en el mercado, son los comestibles, sobre todo las gomitas, algunas bebidas energéticas y últimamente también ya podemos encontrar productos como café enriquecido con CBD. También el mercado de los cosméticos cada vez se está haciendo más popular. No hay muchos todavía al momento, la mayoría son cremas antiarrugas o sueros con ácido hialurónico, pero creo que el mercado tiende a crecer muchísimo para allá. Y finalmente están los productos terapéuticos, que pues son los geles y bálsamos que se utilizan pues para tratar dolores, pero de una manera tópica. Bueno,
tanto hoy en día como a futuro se ve que va a haber toda una revolución de innovación canábica y pues podemos encontrar ya muchos productos, no en el mercado mexicano, pero sí en Canadá y Estados Unidos, que son los que van, por así decir, más avanzados en cuanto a la aceptación de CBD. Muchos creen que el CBD, o perdón, que el cannabis es 100% legal en Estados Unidos. La verdad es que no es así, depende del estado, depende del producto, pero sí hay muchísimo más productos que los que tenemos aquí en México, pero pues por ejemplo haciendo un repaso rápido o si ponen en el buscador productos con CBD, pues podemos encontrar desde los suplementos alimenticios que vienen como las famosas soft gels, las cápsulas esas de como de gelatina, hay galletas, chocolates, helado, incluso unos como chetos que contienen CBD y otros compuestos del cannabis, hay miel, y también en el mercado de los cosméticos está creciendo mucho con desodorantes, jabones y un millón de productos. Entonces, pues bueno, esto es algo que en unos años, y bueno, yo ahorita ya estamos viendo, pero vamos a ver un sinfín de productos que ni nos imaginamos y pues todo con CBD. Ya casi para terminar, pues les quiero platicar un poquito de los retos del mercado del CBD. Yo considero que hay pues 4 principales retos. El primero de ellos es el marco legal, pues porque aunque estemos como México, que el CBD no está prohibido, pues realmente todavía es un mercado que va con cautela, porque pues no es, hay muchísimas lagunas en pues sí, en la legalidad, entonces pues es algo que tiene que avanzar, se tienen que establecer pues normas, cuándo sí, cuándo no, qué tipo de productos, límites permisibles, usos, y pues es algo que al momento todavía no hay. Otro gran reto pues son los análisis de calidad, que como ya lo comentaba, muchas son cromatografías, entonces pues son análisis muy específicos, utilizan columnas muy caras, entonces pues muchas personas no cumplen con estos análisis de calidad y andan vendiendo sus productos y pues aunque, por ejemplo, la extracción del CBD ya está más o menos optimizada, se podría decir, todavía hay mucho que hacer en cuanto a cómo analizar pues sí, y controlar la calidad de este producto. Otro de los grandes retos vendría siendo el estigma, porque aunque el CBD no es una molécula que te afecte la mente, por llamarlo de alguna manera, pues muchas personas al escuchar que el CBD proviene de la planta del cannabis, pues automáticamente lo relacionan con droga y no quieren saber nada de eso. Entonces, pues eso también es una barrera que va a tener que derrumbar antes de poderse convertir en un gran mercado. Y el último, pero no por eso menos importante, pues es la naturaleza de la molécula. ¿Cuál es la naturaleza de la molécula? La molécula es liposoluble, y bueno, se puede desestabilizar a temperaturas, por ejemplo, si queremos hacer aplicaciones de repostería, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Como yo les comentaba, pues a mí eh, me gusta mucho innovar y pues hace algún tiempo hice algunas pruebas, por ejemplo, con gomitas de CBD y pues tenía muchísimo, pues sí, contratiempo para disolver el CBD o tener la dosis exacta precisamente porque no se podía solubilizar en la gelatina. Entonces, pues hay que tener en cuenta todas estas barreras que podría tener. Igual, por ejemplo, si quieres hacer unas galletas y horneas a más de 160 grados, vas a desnaturalizar la molécula. Entonces, pues puedes decir que tiene CBD porque efectivamente le pusiste CBD, pero pues al hornearlo muchas de esas propiedades pues se van a perder porque desnaturalizaste la molécula. Entonces, pues son cosas que todavía hay que trabajar. Al momento es posible convertir el CBD en una molécula soluble. A veces lo pueden fusionar con micelas o a lo mejor lo van a poner en un vehículo que es hidrosoluble. De hecho, para que actúe en el cuerpo de una manera más efectiva, lo ideal es que sea una molécula hidrosoluble porque pues nuestro cuerpo es 80% agua, entonces si así se han visto buenos resultados, pues ahora si fuera hidrosoluble yo creo que muchísimo más porque penetraría más fácil las células, tendría más alcance, pero al momento estas tecnologías todavía son muy caras, no están al alcance de todo, entonces pues bueno, son pues puntos por superar para que sí pueda alcanzar ese mercado que se está proyectando. Bueno,
pues creo que ya hablamos un poquito del CBD, de su historia, de sus usos, de algunas otras moléculas como lo son los terpenos. Entonces, pues ahora me gustaría resumir y pues los puntos importantes que me gustaría que se llevaran a casa. El primero es que el CBD es un compuesto que tiene un gran potencial terapéutico, pero aquí está la palabra clave, es gran potencial. ¿Por qué un gran potencial? Porque al momento todavía no lo es. Hay muchas cosas que todavía se tienen que estudiar, que todavía se tienen que resolver, entonces, pues tiene potencial, pero no queremos que pase, por ejemplo, como la Garcinia Gamboya, que fue un boom y que todo el mundo la empezaba a utilizar porque querían bajar de peso y bueno, todo el mundo veía resultados asombrosos y pues ya cuando se empezó a profundizar en los estudios vieron que causaba daño hepático. Entonces, pues hay muchísimas cosas que todavía se tienen que estudiar. Es un tema, aunque el CBD se utiliza desde hace mucho tiempo para convertirse en un nutracéutico, en un suplemento alimenticio, en un producto terapéutico, pues todavía falta estudiarlo a profundidad. Otras cosas es que tanto en el estado legal como su efectividad siguen siendo temas muy debatidos. Lo de la legalidad pues ya lo platicamos, que porque hay una laguna muy muy grande, y la efectividad pues porque aunque se han hecho muchísimos estudios, pues como el resto de los nutracéuticos, o sea, se demostró que fue antiinflamatorio, que fue ansiolítico y mil cosas más, y pues ya al final conclusiones, pues no son realmente conclusiones, es que todavía no se sabe y que igual y sí, igual y no, porque no sirvió, porque el efecto placebo, digo, también el CBD es una molécula que interactúa con el sistema humano, todos los humanos reaccionamos de diferente manera, nuestros receptores tienen diferente afinidad, entonces no es como una regla de oro, o sea, siempre hay que, dependiendo de la persona, llevar un tratamiento en el caso de que se quiera utilizar como una medicina. También el mercado actual presenta muchos riesgos todavía, tanto para vendedores, por ejemplo, que en cualquier momento puedan revocar la ley, como para compradores, que pues hay muchas veces que no sabes realmente lo que estás comprando, que la gente con el afán de vender te dice que sirve para mil cosas y no es así. Este, como ya lo comentaba, queda muchísimo por estudiar, por entender acerca de la interacción pues sí, del cannabis, específicamente del CBD, en el sistema endocannabinoide. Se sabe que sí tiene muchísimos efectos terapéuticos, pero cuándo actúa así, cuándo no, cuáles son los mecanismos que, pues sí, los mecanismos que sigue. Entonces, pues todavía nos falta muchísimo por investigar más como a nivel molecular. Eh, y pues bueno, como para ya terminar, pues hay que manejar con cierto grado de escepticismo, un cierto grado de escepticismo respecto a los productos de CBD, porque pues bueno, si yo les platico todo esto, pueden decir, bueno, es que sirve para mil cosas, es una molécula maravilla, y la verdad es que sí, sí sirve para muchas cosas, pero bueno, por ejemplo, yo que he desarrollado productos que a veces he tenido que adquirir CBD, pues he contactado y bueno, y que sepa utilizaron, no tienen ni idea y es algo muy importante porque le puede atribuir ciertas propiedades terapéuticas, cuántos miligramos tiene muchas veces tampoco saben, ya ni siquiera nos vamos como a los estudios, el perfil de terpenos, entonces pues sí me ha tocado casos que por ejemplo, compras unas gomitas y ustedes van a entrar y ven que las gomitas etiquetan y ahí te ponen toda la lista de todas las propiedades que tiene, que es ansiolítica, que es antiinflamatoria, que te ayuda para la diabetes, que te ayuda para, bueno, una infinidad de cosas, y cuando ves la dosis sugerida es una gomita de 10 miligramos. Claramente todos los estudios que son con cantidades mayores de CBD. Una gomita de 10 miligramos realmente no te va a ofertar los beneficios que muchas veces con tal de vender están prometiendo. Entonces, pues creo que es un punto pues muy importante, o sea, eso, efectuar compras informadas y pues siempre o sea, supervisadas. Si tú dices, ay, bueno, es que ya no quiero tomar medicamento, ya no quiero que mi mamá tome medicamentos porque es diabética. Entonces leí que el CBD y que suspendas el medicamento y le des CBD, aguas, mucha agua, o sea, con eso, porque pues te prometen mil cosas, pero en realidad sí hay, pues ya en este momento centros especializados que han estudiado muchísimo el CBD y que tienen que darte una dosis adecuada. Una persona que tiene problemas de ansiedad no necesita la misma dosis, no necesita el CBD probablemente que una persona que tiene diabetes, que una persona que padece de migrañas. Entonces, pues aunque sirva para todo eso, siempre hay que tener mucho cuidado qué tipo de CBD es,
y pues sobre todo eso, manejar la dosis adecuada. Y pues bueno, esto sería todo por hoy. Espero que haya quedado claro. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Victoria. Muy interesante, muy padre, la verdad. Bueno, esas son de las cosas que necesitamos tener así como de evidencia para muchas cuestiones, ¿no? Bueno, no Claro. sé si haya preguntas por allí, agarra aire. A ver, muchachos, Nieves, doctores, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hola, muchas gracias, muy interesante el tema. Bueno, pues yo sí lo había escuchado, pero pues la verdad no me había dado a la tarea de investigar más a fondo este tema. Bueno, a mí me queda un poco de duda acerca de, veo en alguna de las, al inicio de la presentación, hablabas de aceite de cáñamo y luego aceite de CBD. Entonces, bueno, quiero interpretar que es como que el de CBD va a ser como una purificación, o sea, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene? La planta del cáñamo entra también dentro del cannabis, pero la característica de la planta del cáñamo es que su contenido de THC es de menos del 0.3%. Entonces es como una cepa. El aceite de cáñamo únicamente se obtiene de la planta de cáñamo y se hace por presión en frío de la semilla del cáñamo. Es un aceite que sí tiene muchos antioxidantes, sí tiene muchos ácidos grasos, tiene un contenido nutricional impresionante, pero no contiene cannabinoides. Y el aceite de CBD, pues ese lo extraen, por ejemplo, a lo mejor de cepas más ricas en CBD, lo extraen de las hojas. Entonces, básicamente, la diferencia es el método de extracción y pues el perfil. O sea, el aceite de cáñamo pues tiene muchas otras moléculas, pero no los cannabinoides, mientras que el aceite de CBD es un concentrado de cannabinoides o únicamente del CBD. Esa es la diferencia. El aceite de cáñamo, al igual que la semilla de cáñamo, son permitidas en la mayor parte de los países, o sea, no pueden circular porque no contienen nada de CBD. Entonces, las podemos encontrar incluso en Superama, o digo, aquí en México todavía no hay en tantos lugares, pero sí lo he llegado a ver en Superama, y pues el aceite de CBD es el que sí está mucho más regulado. O sea, el aceite de cáñamo, igual, por ejemplo, si hacemos una comparación en precio, pues un frasquito de CBD te puede costar 1,000 pesos de 10 mililitros, y el aceite de cáñamo, no sé, te puede costar 300 pesos medio litro. Ok. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Lo que es que pensé que a lo mejor lo contenía, pero estaba más diluido. No, o sea, también es un alimento funcional, sí lo contiene, pero de hecho, por ejemplo, el aceite de cáñamo se puede utilizar para cocinar, o sea, una alternativa, por ejemplo, al aceite de oliva, al aceite de aguacate. Ok. Sí, esa era mi duda. Muchas gracias. Ok. Sí. No sé si tengan más preguntas. Muchachos, les funcionó para tener una idea de dónde estamos parados, porque efectivamente bueno, con este asunto de la posible legalización, ¿no? del consumo de marihuana y todo, pues mucha gente efectivamente lo puede ver del lado amable o del lado de la funcionalidad en cuanto a la salud, ¿no? Claro. Ahí tiene muchas aplicaciones, pero como bien dices tú, o sea, no es lo único. O sea, hay muchas otras sustancias que no por ser precisamente con el venir con el boom de la marihuana, realmente están funcionando y como en todo, ¿no? Tiene que haber la prescripción de un especialista, de un médico, Sí, claro. siempre y cuando, porque ahorita todo el mundo le dio por untárselo, por tomárselo, hasta en los ojos se lo dan puesto, ¿no? Sí, todo el mundo lo vida quiere utilizar para todo, pero pues muchas veces lo desconocen o no saben, por ejemplo, qué se están tomando, qué está haciendo mucha gente, pues aprovechándose de la popularidad, te venden, por ejemplo, CBD, ¿y qué es lo que hacen? Maceran la planta fresca. Entonces, claro que van a obtener cannabinoides, pero pues también van a obtener muchísimas más otras cosas, y realmente, pues al ser algo casero, al ser algo artesanal,
pues por ejemplo, a lo mejor si lo utilizas para hacer algo tópico, una crema, pues va a estar increíble porque su perfil de cannabinoides, de terpenos, de moléculas bioactivas, pues va a ser mucho más completo, van a actuar sinérgicamente, pero a lo mejor si eso tú se lo quieres dar a alguien y resulta que es sensible al THC y que tenía mucho más THC porque no tiene ni idea de cuánto contiene, pues ahí es donde entra lo peligroso. Y aparte que tampoco lo pueden replicar, pues porque son plantas que tienen ahí en su casa y que la verdad es una planta muy delicada, varía la cantidad de aire, de luz, bueno, como todas, ¿no? Pero de esta todavía pues su cultivo no está pues domesticado, por llamarlo de alguna manera. Entonces mucha gente con el afán de vender dice, ay, tengo aceite de CBD, ¿y qué hicieron? Maceraron la hoja del cannabis y ese es su aceite de CBD. Y con todo y todo, finalmente digo, también depende cuál es la especie que tengan en el Claro. patio de su casa, ¿no? Uh-huh. O en Sí, la sí, maceta de junto a totalmente. la Y ventana. que, sí, claro, y Ahora que ahorita estamos, hablamos de 3 especies, pero si nos vamos a cepas hay miles, o sea, hay muchísimas y al momento todavía ni siquiera hay como un método analítico para poder detectar pues el perfil completo de cada una de esas plantas. sí, pero como bien dices tú, o sea, realmente todo esto conlleva gastos, conlleva la confianza en un laboratorio o en un o en equipos Sí, que debes finalmente financiar para poder claro, tener lo que tú necesitas efectivamente, ¿no? sí, así Creo que es. sí te había comentado, y digo, tú bien sabes, tengo una hija con un problema muy fuerte de la espalda, y ha habido veces en que le han funcionado las gotas estas de CBD de una marca. De repente esa ya no aparece y no las consigues y de emergencia se consiguen otras. Y resulta que esas otras sí tienen algo de THC o alguna mezcolanza rara, ¿no? Porque sí la llegan a marear y a atarantar, que no es lo correcto, ¿no? Entonces ahí Sí, es claro. donde empezamos con la falta de realmente certeza en lo que se supone que estás Uh-huh. consumiendo. Porque también no a cualquier marca, como bien decían, le puedes creer. O sea, no Sí, claro. vas contra de todos modos, contra la ética profesional de los laboratorios, de las empresas o de donde sea, ¿no? Pero Sí, creo que pues ahorita que estamos. aplica como cualquier otro producto, ¿no? O sea, finalmente, por ejemplo, si vamos a una planta, pues ahí todos los días colectan muestras porque tienen que hacer con el análisis. Y realmente lo mismo debería de ser con CBD. Cada cepa, cada extracción que hacen, pues necesitan analizarla. Pero claro que como son por métodos muy específicos como las cromatografías, pues obviamente no lo hacen y pues a veces no pueden replicar los resultados y puede que tengas variaciones entre una misma marca, entre frasco A y frasco B por esto. Claro, a la hora de la hora. Por ahí tiene la mano levantada el doctor Samuel. Adelante. Sí, sí, o sea, me parece interesante. Felicidades, Victoria. Gracias. Muy interesante el tema. Y a mí me quedó una pregunta, igual es de curiosidad o de ignorancia. ¿Es adictivo? Porque se sabe que el THC sí tiene, bueno, a lo mejor ha sido un poquito más estudiado y sí ha presentado algunos efectos, ¿no? De hecho, hasta psicológicos, ¿no? Mira, Y en el caso del CBD, que decimos que son estructuras muy similares, ¿no? Muy afines y que muy probablemente en una extracción, pues también los vas a tener a los dos, ¿no? A lo parecido de las estructuras, el THC se sabe que sí, ¿no? Sí es adictivo. sí, el THC sí puede ser adictivo y también actúa de una manera diferente en el cerebro. Lo que pasa es que el THC se une específicamente como se une la anandamida en los receptores CB1, o sea, es como si fuera la anandamida y como comenté hace rato, pues lo bueno y lo malo para los que les guste, por ejemplo, ese efecto es que como nuestro cuerpo sí contiene las enzimas para degradar la anandamida, pues el efecto bueno, que no es psicoactivo, nos dura muy poco, pero nuestro cuerpo no contiene las enzimas para degradar el THC. Entonces, por ejemplo, quienes se fuman un porro, quienes consumen el cannabis directo con el CBD, con el THC, perdón, pues el efecto les puede durar 8 horas porque nuestro cuerpo no tiene las enzimas necesarias para degradarlas, pero se une directamente. Por otra parte, el CBD tiene una menor afinidad,
pero tiene otro mecanismo que aún están estudiando de unirse, pero no es directamente al receptor, es como un mecanismo secundario. Entonces, esto hace que el CBD no tenga, pues sí, no sea adictivo, no te cause pues como ese colocón, como le llaman, e incluso el CBD lo que puede hacer es que puede contrarrestar un poco los efectos psicotrópicos del THC. También hay otros cannabinoides que, que te sirven para contrarrestar estos efectos. Entonces eso es lo ideal, es lo que todavía están estudiando porque el THC tiene muchísimos beneficios también terapéuticos, pero está ese efecto secundario pues que a muchos no nos gusta, que es pues sentirnos raros, ¿no? Entonces al momento se está estudiando con qué cómo aislar esos otros cannabinoides para manejar pues una cantidad adecuada de una y otra para que te puedas beneficiar de los efectos terapéuticos del CBD, perdón, del THC sin sufrir esos efectos secundarios que bueno, que a mí al menos no me gustan, ¿no? Pero el CBD no tiene ese problema, o sea, no es adictivo. Lo que sí puede pasar es que si no lo utilizas de manera correcta, por ejemplo, lo que te recomiendan es que el CBD tú lo tomes a lo largo del día. O sea, por ejemplo, lo tomes en la mañana, lo tomes en la tarde y lo tomes en la noche. Esto es para que tú mantengas a tu sistema endocannabinoide trabajando a lo largo de todo el día. Entonces, aunque, por ejemplo, tú dices, bueno, yo tomo CBD porque no puedo dormir, pero si tú te lo tomas en la noche, es prácticamente como si únicamente te tomaras una pastilla para dormir. Claro que natural, ¿no? Pero con el tiempo lo que puede pasar es que como lo ocupas como un remedio, vas a generar resistencia. Entonces, no es que te vaya a causar adicción, pero sí vas a necesitar utilizar más para llegar a ese efecto, ¿no? Como incluso las medicinas que generamos resistencia, pues lo mismo pasa con el CBD, pero si es dosificado de la manera adecuada, que lo tomas a lo largo de todo el día, vas a mantener tu propio sistema trabajando y pues te va a ayudar a regular de manera natural y a obtener esos beneficios terapéuticos de una manera adecuada. Muchas ¿Sí gracias. quedó claro la pregunta? Muy interesante, gracias, sí. ¿Okay? ¿Alguien por allí? ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, manifiéstense. Yo, doctora, Adelante, Rebe. una pregunta. Bueno, ahora que ya se tiene bastante, bueno, más o menos como un estudio con respecto a esto, ¿cómo en qué tiempo crees que se pueda ya como que esté lo más estable posible para poder utilizarlo como más a mayor escala? Pues mira, es que de hecho es algo que ya se utiliza a mayor escala. O sea, por ejemplo, si tan solo regresamos a los números, pues el mercado cae, o sea, no es como que se produce a menor escala, ¿no? Y pues también depende del uso que tú le quieras dar. O sea, por ejemplo, yo creo que tanto los comestibles como los cosméticos, que incluso aquí en México ya se pueden utilizar, tanto por la concentración, porque es tópico, porque la legislación es mucho más permisiva, por llamarlo de alguna manera, o más bien menos estricta. Entonces, pues, por ejemplo, esos productos de lo que son tanto este año como el próximo va a ser el boom, los vas a ver en todos lados y pues si aprueban que también estamos a un paso, México en que se convierta el tercer país en el que permite o regula el cannabis de todo a todo, seguido de Canadá y Uruguay. Entonces, pues este año va a ser ese como boom, ¿no? Pero de ahí a que el CBD se utilice ya como un tratamiento terapéutico, como una medicina alternativa, por llamarla de alguna manera, yo creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer, todavía nos queda pues mucho que investigar y pues, o sea, lo hemos visto, por ejemplo, con algunos suplementos alimenticios que tienen mucho pues sí, muchos beneficios terapéuticos y aún así han pasado muchísimos años para que pueda dar el salto a pues ya un medicamento, por llamarlo de alguna manera, pues porque tú sabes que se necesita hacer pruebas clínicas de 4 fases, los efectos placebo, las cruzadas, entonces pues o sea, el CBD que ya va a estar en el mercado, que a lo mejor ya se puede usar, que lo encuentres en todos lados sin ningún problema, pues yo creo que en un par de años, pero con aplicaciones restringidas, o sea, los tópicos, los comestibles, pero ya todavía los productos más terapéuticos, por ejemplo, por ahí hay muchos estudios para el COVID o que lo quieren utilizar para vaporizaciones para ayudar en los pulmones y todo esto, que sí están haciendo estudios, yo creo que ahí todavía nos queda pues un camino largo por recorrer, no sé, 5 o 10 años por decir un número, pero pues también depende de qué tan rápido vayamos avanzando y también yo creo que una vez que ya sea legal, pues va a dar pie a hacer muchísimo más estudios. No sé si te quedó claro. Sí, gracias.
¿Alguien más? Yo pregunté ahí en el chat para no Belén. hablar. A ver, ¿qué dice? Ya ni les dije, pero desde Rebeca, ¿por qué no, siquiera para preguntar, prendan su camarita, ¿no? Estamos viendo los dos en su carita. Digo, si estás presentable, ¿eh? Si no, adelante, Cosmos. A ver, Hugo. ¿Sí? Por ahí en el chat, Vanessa Galván pregunta, ¿cómo se extrae el CBD? ¿Cuáles son los métodos? Pues mira, hay diferentes métodos para la extracción del CBD. Se puede extraer por solventes, se puede extraer también por fluidos supercríticos e incluso, como lo comenté, o sea, esos que hacen muy artesanales, donde únicamente maceran la molécula, bueno, maceran, perdón, la hoja y pues lo extraen en un aceite o en alcohol, pero pues esos nunca van a poder llegar a hacerse a gran escala porque están muchísimo menos estandarizados. Fíjate que eso ahorita que decía, hablaba de eso, había un remedio, ¿no? De los abuelos que tenían las hojas de marihuana en alcohol. En alcohol, sí. Y era para los dolores y las reumas, o sea, el alcohol lograba extraer entonces, supongo que el principio activo, ¿no? Sí, pues Era de hecho contra el dolor. el alcohol pues es el que luego logra extraer pues más compuestos, o sea, no solo para el cannabis, sino para muchas otras plantas, porque extrae tanto las moléculas que son solubles en agua como las que son solubles en aceite. Entonces es como la manera, o sea, pues muchas cosas se extraen de hecho en diferentes tipos de alcoholes, nada más que pues después tendrían que secarlo, que evaporar el alcohol. Y pues, por ejemplo, esos remedios que hacían los abuelos, que sí son buenos, pero son productos, pues que por lo mismo de la regulación no podrían llegar a comercializarse porque nunca sabes qué cantidad estás extrayendo. Exacto. Pero en tu casa, o sea, es algo que tú puedes hacer. O sea, si tenemos una planta de marihuana, la puedes meter en alcohol y vas a extraer cannabinoides de espectro completo, la puedes meter en aceite y también vas a extraer cannabinoides de espectro completo y lo puedes usar y van a ser perfectamente, pues, útil, ¿no? O sea, por ejemplo, si tienes un dolor muscular o algo así, lo puedes usar, pero pues obviamente no puedes tener el control de los beneficios terapéuticos, por así decirlo, y tampoco te lo puedes tomar. Sí, exactamente. Había otra pregunta por ahí que este niño, Elber, que decía que Elber dice, hola, soy Elber, tengo un familiar que consume medicamento con una dosis de CBD. ¿Puede llegar a ser adictivo? Bueno, más o menos era. Mira, ya lo hemos platicado. Pues ya lo habíamos platicado, no puede llegar, o sea, no va a causar adicción. Lo único que sí puede causar es que pues se vaya a ser un poco resistente dependiendo de cómo lo tome, pero si lo toma de la manera adecuada, o sea, a lo largo de todo el día, es difícil que eso pase. Y lo que sí puede llegar, por ejemplo, hay muchas personas que además del CBD toman mil medicamentos más, entonces el CBD al momento no hay efectos secundarios graves, más que a lo mejor te produzca un poco de somnolencia, en algunos casos un poco de náuseas. Ay, ya se me olvidó un poco para lo que iba. Quisiera sí. adictivo. Quisiera adictivo. Sí. Consume CBD y pregunta si sí, ya lo recordé. Llegar a ser adictivo, ¿no? Que tiene esos efectos secundarios. Lo que sí puede llegar a pasar es que interactúe con ciertos tipos de medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos que son para el hígado pueden llegar a interactuar con el CBD, pero que sea adictivo, no. Digo, a menos que tenga THC y aún así tampoco creo, porque cuando lo manejan, si te lo manejan como un aceite de CBD, lo mayor que puede tener de THC, pues es que sea de amplio espectro y aún así la cantidad de THC que contienen es mínima. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo, maestra. A ver, Fer. ¿Hay fábricas aquí? ¿Podemos verte? ¿Podemos verte, Fer? Sí. Está cargando. Listo. ¿Hay fábricas o algo así aquí en Veracruz? Mira, fábricas, o sea, que extraigan, que manejen el CBD y que sea legal, no.
O sea, obviamente yo sí me he encontrado con personas, como lo he comentado, que lo producen de manera artesanal, pero no fábricas de CBD. Incluso en México sí hay varias empresas mexicanas, por ejemplo, hay una que se llama CBD Natural, pero si checamos su etiqueta y dicen que el CBD que traen es de Uruguay. No sé si se refiere a que su cepa sea uruguaya o que realmente lo extraigan, hagan el proceso de extracción allá, porque en Uruguay sí es legal el cannabis. Y también hay otra empresa que se llama CBDBs, que es de Tulum, y pues manejan varios productos de CBD, pero la verdad desconozco si su fábrica esté allá o si el CBD lo traigan de algún otro lugar. A ver, aquí veo otra pregunta en el chat. Nos están preguntando si el CBD es seguro para los animales. El CBD sí es seguro para los animales, porque igual que nosotros, son mamíferos, tienen un sistema endocannabinoide que actúa de una manera similar a la que actúa en nuestro cuerpo. Claro que, pues, como todos los medicamentos, pues la dosis, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay perros muy grandes, ¿verdad? Pero pues si un animal es chiquito, pues hay que tener cuidado con la dosis. Ellos sí, con 5 o 10 miligramos de CBD, pues estarían viendo los efectos. Hay CBD para gatos, para perros y también para caballos, por ejemplo, que luego sufren de muchos dolores. Entonces, sí es seguro para animales. También hay productos aquí en México de CBD para animales, tanto como treats, o sea, venden galletitas, snacks, así como CBD tomado. Pero pues sí, hay que tener igual cuidado con la dosis y ya, pero sí, sí es legal y sí es utilizado. La único que sí es súper importante es que el CBD que se utilice en los animales tiene que ser aislado o no tiene que contener THC porque son muy susceptibles al THC y sí podría causar daños. Pero sí, de hecho se usa el CBD, por ejemplo, hay perros que son muy ansiosos, luego les recetan CBD, o los que ya tienen dolores de articulaciones o eso, el CBD ha demostrado tener efectos muy positivos en los animales. Muy bien, muchas gracias. Ahí por Ujú. ahí Rebeca Morales está levantando la mano. Sí, bueno, veo aquí otra pregunta que dice, ¿el cannabis y los cannabinoides tienen efectos secundarios o riesgos? Bueno, creo que también lo comenté hace rato. En cuanto a efectos secundarios, tienen efectos secundarios muy leves, por ejemplo, el CBD, que sí puede llegar a producir somnolencia, el THC en algunos casos te puede dar dolor de cabeza o bueno, que te altera un poco como los sentidos. Ataques de pánico, el THC porque es una molécula psicoactiva, pero no el CBD. El CBD al contrario te va a inhibir estos efectos. El CBD se usa para tratar ataques de ansiedad, ataques de pánico. En cuanto a los riesgos, pues más que riesgos sería esto que ya les comenté, o sea, hacer decisiones informadas. Evaluar si tú quieres consumir CBD, investigar bien qué estás comprando, si tiene pruebas, y bueno, por ejemplo, si lo quieres usar como cosmético, yo lo uso como cosmético y me parece que es maravilloso, he visto muchísimos beneficios, pero si lo quieres utilizar para tomar, pues entonces tomar las precauciones adecuadas, informarte bien para qué lo vas a usar, cuánto te debes de tomar y pues empezar poco a poco. Por ejemplo, en cuanto a los límites permisibles, nunca se ha mostrado, por ejemplo, hablando del THC, una sobredosis de THC, que alguien se haya muerto por eso, entonces no hay como muchos riesgos, solamente tener cuidado, o eso también que les comentaba, que a veces pueden llegar a interactuar con algunos medicamentos, entonces si lo quieren tomar como para afecciones graves, para padecimientos, pues siempre es importante tomar una decisión informada e informarse con alguien que sea un experto en el tema. Y también, pues algo que pasa luego con el CBD es que tienes como que ir acostumbrando a tu metabolismo, entonces hay veces que tienes que ir tratando de poquito en poquito y vas subiendo la dosis hasta que llegues a tu dosis adecuada. Pero es todo, o sea, como precauciones, pero efectos secundarios, riesgos graves, no. Bueno, No sé si hay gracias. alguna otra pregunta. Y por ahí Rebeca Morales está levantando la mano y no sé si alguien Así, nos prepara su pregunta Sí, o ya adelante, Rebeca. terminamos con eso. déjeme ver para que ya ahora sí. No, por ejemplo, para la extracción que mencionabas, ¿cómo sería mejor extraerla? ¿En planta que es verde o cuando está seca? Tipo de que en seco o en verde. Ajá. ¿Ya? Ay, es que
Es que había desactivado. Ajá. El mejor método de extracción es por fluidos supercríticos y pues siempre se recomienda, es el más costoso y en cuanto al estado de la planta, siempre se recomienda que la planta sea verde, pues porque es cuando conserva todas las propiedades y no solo con la marihuana, también con muchas otras, pero pues sobre todo aquí no hay mucho problema porque estás utilizando ciertos solventes, en muchos casos el alcohol también, y entonces el alcohol te va a prevenir y te va a matar cualquier microorganismo. Claro que, por ejemplo, si tú quisieras hacer un macerado en tu casa, pues a veces, si no es en alcohol, se recomienda que la planta ya esté seca, ya esté deshidratada, porque no va a tener actividad microbiológica. Pero para extraer cannabinoides a nivel industrial, definitivamente siempre es la planta verde, porque pues es la planta viva, es la que tiene todos los compuestos. Y por ejemplo, ahorita que mencionas sobre cosméticos, ¿en cosméticos tú lo utilizas ya en productos elaborados o Sí. tú la tienes? No, yo empecé emprendiendo pues cosméticos, o sea, bueno, desarrollar productos cosméticos con CBD. Entonces, pues es como el área en la que ahorita estoy trabajando un poco. Digo, finalmente los cosméticos se asemejan mucho a los alimentos, que es en lo que tenía muchísima experiencia para hacer una emulsión, para estabilizarla, pues es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues en cosméticos sí, incluso ahí sí ya está permitido porque es tópica. Y sí, o sea, se introduce, así como tú pones, por ejemplo, un cosmético que tiene ácido hialurónico y tú utilizas tu ácido hialurónico como ingrediente activo, pues yo aparte del ácido hialurónico o lo que le quiera, pues el CBD es uno de mis ingredientes activos de los cosméticos. ¿Y dónde podríamos conseguir estos cosméticos? Pues si quieres después te doy información. Muchas Oye, gracias. hacemos después otra sesión para la promoción de la marca, ¿no? Sí. Ahí les mandamos el link. Sí, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, de hecho va sobre Ay. eso. Dicen que si hay otras marcas reconocidas que utilicen CBD. Mira, aquí en México todavía no hay marcas reconocidas que utilicen CBD. Por ejemplo, hace tiempo vi que The Body Shop ya había metido productos con CBD. Lo que a veces sí usan es el aceite de cáñamo, que pues también tiene muchas propiedades. No es el CBD, actúa de una manera diferente, pero también tiene muchos antioxidantes. Hay una marca artesanal aquí en México que se llama Shamania. Ellos hacen cosméticos artesanales y sí he visto que tienen productos con aceite de cáñamo, pero no aceite de CBD. De igual manera, sí hay pues muchos cosméticos que ya se comercializan, pero son como más artesanales. No hay una marca, por ejemplo, Clinique o algo ya más popular que al momento tenga productos con CBD, al menos no aquí en México. Okay. ¿Alguien más? Sí, otra cosa, bueno, que también creo que sí mencioné brevemente, es que se espera que para el mercado de alimentos, o sea, también como el de cosméticos, va a ser un boom. Por ejemplo, Coca-Cola ya tenía planes de lanzar una bebida con CBD, igual los helados estos Ben & Jerry's que son muy populares también querían lanzar cuestiones de CBD, Cheetos también querían sacar sus productos. Entonces, en cosméticos todavía no hay tanto, pero en cuanto a alimentos ya hay varias marcas reconocidas a nivel internacional que están trabajando en sus laboratorios para sacar productos con CBD. Obviamente bajo el esquema terapéutico, ¿no? O sea, más que recreativo, la idea es que Yo buscarle creo como pues, una funcionalidad extra, ¿no? más que terapéutico, honestamente todos esos productos son por moda y lo hacen por branding y lo hacen porque lo pueden dar muchísimo más caro, porque realmente si el hecho de que tú te comas un chocolate cada mes que tenga 10 miligramos de CBD no te va a hacer ninguna acción terapéutica, honestamente, ¿no? Entonces, pues ahí, o, por ejemplo, a lo mejor las gomitas, si te comes 4 y las comes todo, o sea que si es como un suplemento alimenticio, pues en ese caso sí, pero todo lo que es la miel con CBD, el café con CBD, el helado, es por moda, porque pues no alcanzas la concentración suficiente como para ver un efecto terapéutico. Digo, a lo mejor si te lo comes, pues podrá llegar a relajarte, pero pues de ahí no va a pasar. Eso te iba a comentar, realmente como el consumir
regularmente CBD, ¿cuáles serían realmente los beneficios? ¿Es calmante, es relajante, puede ser es la función antioxidante? ¿Cuál es básicamente Sí, la sí, en eso más sería importante? eso, o sea, por ejemplo, pues tendría una función antioxidante, pero pues bueno, como todos lo sabemos, nosotros pues al día a día, con todas las factores externos que estamos expuestos, con el estrés, con todo, pues producimos muchísimos radicales libres todos los días. Entonces, claramente entramos a lo mismo, o sea, si consumo CBD, pues sí, tiene una función antioxidante, pero de ahí a que yo vaya a ver los efectos, pues tendría que consumirlo todos los días para que pudiera luchar con todos los radicales que mi cuerpo va produciendo, ¿no? Pero en cuanto a que te pueda llegar a relajar, a lo mejor que te pueda llegar a calmar la ansiedad, eso sí, por ejemplo, yo hace unos meses vi en Alemania que tenían unos chicles que tenían CBD y lo manejaban como un chicle para los ataques de ansiedad. Me parece que tenían 20 miligramos de CBD, que eso sí es una dosis, pues se podría considerar alta de CBD. Entonces, pues se supone que si estabas un poco estresado, pues te lo podías comer y te iba a calmar, te iba a tratar de quitar esa crisis de ansiedad. Entonces, esos sí son los efectos beneficiosos, terapéuticos que podríamos encontrar de algún alimento, pero ya si hablamos más como, por ejemplo, que es un neuroprotector, que te va a ayudar con la diabetes, que te va a regular el metabolismo, para eso sí necesitarías un tratamiento, pero si únicamente es como pues un ansiolítico ocasional, pues yo creo que una gomita o uno de estos productos sí te va a venir perfectamente bien. Bien. Y efectivamente hay muchas otras ¿cómo se llama? Insumos en tu alimentación en el día que pueden realmente tener el mismo efecto, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, dicen los nopales, que son maravillosos para no sé qué. Pues sí, si comes nopales regularmente, Sí. puede ser que tenga los beneficios de los nopales, ¿no? Sí, claro. No sé qué, el tofu, ¿no? Que el tofu, que es una maravilla, pues si te lo comes regularmente, entonces, pues obviamente tendrás esos beneficios, ¿no? Pero Sí, no es así como de la noche a la mañana. sí, claro, y nada, yo creo que nada es, o sea, todo lo natural, sobre todo, nada es de la noche a la mañana, todo hay que ser súper constantes, entonces pues siempre es muy importante. Por ejemplo, algo que si se quiere solo como los antioxidantes, algunos beneficios terapéuticos un poco más superficiales, por llamarlo de alguna manera, una muy buena opción sería implementar la semilla de cáñamo a la dieta, que es súper versátil, que es súper rica nutricionalmente hablando y que también tiene muchos antioxidantes y otros efectos protectores para el cuerpo. Entonces, por ejemplo, si no quieres tomar gotas sublinguales y tampoco vas a estar recomprando chocolates con CBD todo el tiempo, pues sería una excelente opción para beneficiarse de la planta del cannabis, utilizar la semilla de cáñamo, que se puede utilizar en ensaladas, la puedes usar en tu yogurt, en algún smoothie, o sea, realmente es súper práctica, entonces pues eso sería también una opción para beneficiarse. No es lo mismo que el CBD, no tiene todos los mismos efectos, pero para mí me parece un súper alimento, pero de igual manera hay que ser constante. Si te la tomas una vez, pues Comentabas, ¿no? Que tiene un porcentaje muy alto de sí, proteínas, sobre todo, muchísimo, y de sí. ácidos grasos buenos. ¿Y Poliinsaturados. esa aquí en Jalapa se puede conseguir? Pues mira, ¿Dónde lo encontramos? ¿O tú lo vendes? Si no venía preparada, pero aquí tengo. apenas También lo vendo. es el nuevo producto. Mira, la semilla de cáñamo hace tiempo la vendieron en Costco, pero ahorita ya no la tienen. Las puedes encontrar en alguna tienda naturista, por ejemplo, hay una en el centro que creo que se llama Supernaturista, ya aquí estoy haciendo promoción, o pues sí, luego en tiendas como donde venden suplementos alimenticios, o yo te recomiendo que la pidas por internet. Por Amazon. Si quieres, luego te doy el link. Ok, sí, porque fíjate que esa sí me agrada, porque es, digamos, es meterle proteína, que es lo que muchas veces necesitas, y ácidos grasos buenos. Sí. Pues como dices tú, al yogur, a la ensaladita, y eso es lo que está a todo. Sí, es súper práctica. Además, ¿sabes qué? Sí llegas a sentir la diferencia. Por ejemplo, yo se la recomendé a unas tías y ya llevan un par de semanas tomándosela y dicen que sí sienten la diferencia en cuanto que sienten muchísimo más energía, o sea, como que sí te hace un boost de la energía. Pero bueno, eso no tiene nada que ver ni con el CBD ni los cannabinoides, simplemente es porque tienen muy buen perfil nutricional. Claro. Pues mira, también esa es otra cosa que aprendimos hoy, ¿no? Porque finalmente, o sea, todo el mundo se va sobre la parte otra que a lo mejor es la más accesible contra lo que no se ha legalizado todavía, y es quitar esas conclusiones, ¿no?
tomarla de la parte terapéutica de lo que es el CBD, básicamente, ¿no? Sí, claro, y Y que el cannabis la como otra tal dejarla pendiente. es una planta impresionante y yo creo que sí va a ser un boom, sí va a llegar sí tiene mucho potencial para ser un nutracéutico, pero no solo un nutracéutico, o sea, hay partes que va a llegar a ser un superalimento, incluso si ahorita se permite ya el cultivo para la industria textilera también la va a revolucionar porque ya antes lo hacía, para las casas, o sea, creo que muchas personas se centran únicamente en en THC, en lo que te causa, pero realmente la planta como tal es una maravilla y pues creo que, te digo, va a ser no solamente el CBD o el THC o los extractos, va a despegar en los cosméticos, va a despegar en los nutracéuticos y pues también a nivel terapéutico, pero como lo comentaba, para eso todavía faltan unos cuantos años. Perfecto. Pues podemos seguirle aquí eternamente, pero ya son las Sí. 3 y ahí hay chicos que tienen clase a las 3 también. Entonces, ya nomás les pido de favor, todos los que puedan, prendan su cámara para una foto de volada, no sean envidiosos. Y bueno, y mientras tanto, te damos las gracias, Victoria, de verdad, muchísimas gracias, muy No, a entretenido, ti por muy invitarme, Lili. nutritivo, ¿no? Y que las veces que ¿cómo se llama? Que tengas alguna novedad, seguramente lo vamos a poder promocionar aquí. Y Sí, es en pues serio, muchas gracias cuando por tengas invitarme. la marca, también se las puedo compartir a los Sí. chicos, la marca de los tratamientos estos que tienen corporales y todo esto, que la verdad están muy sabrosos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo espero que hayan disfrutado la plática, que se hayan llevado, aunque sea, pues algún dato curioso, ¿no? Que no los haya aburrido y pues que se lleven algo interesante para compartir el día de hoy. Ya lo creo. A ver, ahí va la foto. Los que estén por allí. A la de 3, sonrían. 1, 2, 3. Que no están todos, pero bueno. Creo que hay 2 páginas. Déjame pasar a la otra. A ver, ¿quién está de este lado? Sonrían. 1, 2 y 3. Muy bien. Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. A ti, con todo y todo. Y bueno, pues gracias. Después de tanto brinco cibernético, lo logramos. Sí, bueno. Una disculpa con lo del link. No, así pasa. No, pues así pasa, ahora sí que, y mira, y curiosamente lo logramos, ¿no? Digo, Lo logramos. ya estaba de Dios que teníamos que platicar contigo. Muchas Sí. gracias. Bueno, a Victoria. ustedes que tengan bonito Saludos, día. saludos en casita. Gracias, Sí. Nieves. Gracias, Nieves, por apoyarnos, Bye. Samuel. Muchísimas gracias.